Buenas noches, por favor, 5 personas coloquen sus nombres para que expongan. Señora, disculpa, el que desea, buenas noches.
Disculpen inconvenientes. Tenorio, inicia por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos los presentes. Ahora voy a compartir. Ingeniero, ¿me confirma si se ve la pantalla? Sí, Tenorio, sí se observa y se escucha. Gracias. Continuando con las exposiciones, después de haber analizado y de haber asignado las cargas a la edificación, entonces se procede a la definición de la masa, ¿no? Para definir la masa, seguimos con la siguiente ruta. Entramos a Define, Masa Source y modificamos porque ya se encuentra definida, ¿no? Seleccionamos el siguiente cuadro y asignamos las cargas, ¿no? La carga muerta en 1 y la carga viva en 0.25 según la norma E030. Le damos OK, ¿no? Y procedemos con el análisis dinámico modal espectral. Para este análisis tenemos que crear el espectro. Para crear el espectro tenemos que darle valores a Z. ¿Z qué es? Z es la zona donde se encuentra ubicada la edificación. En este caso, por estar en la costa, le corresponde la zona 4, ¿no? Siendo su valor 0.45. También está el valor de U. El factor U se refiere a la categoría de las edificaciones. En este caso, como la edificación es común, se le está dando 1. Posteriormente se ve, ¿no? Con respecto a S, S significa al factor del suelo. En este caso se le está dando un término medio, por lo tanto se le va a colocar 1.05. ¿No? Y el factor R sub O se refiere a un coeficiente básico de reducción. En este caso, como la estructura es aporticada, se le da el número 8. L sub A y L sub P son coeficientes o factores de irregularidad. En este caso, como no son irregulares, se le considera 1. R es la multiplicación de R sub O, L sub A y L sub P. P es la gravedad, TP son los periodos, ¿no? Y TL también. Entonces, una vez ya obtenido el espectro, se procede a generar un cuadro, ¿no? Que tiene una serie de fórmulas para encontrar la aceleración. En este caso, estos son los datos que me han dado y ese es el diagrama de la aceleración de mi espectro. Todos estos datos de la aceleración lo he pasado a un archivo TXT, a un bloc de notas, para poder después pasarlo a LETAPS. Este es el archivo. Bueno, luego tendremos que entrar a LETAPS, a Define, Funciones y Response Spectrum para poder ingresar el espectro, ¿no? Nos va a salir este cuadro. En este cuadro vamos a dar en la opción mediante archivo y vamos a darle la ruta, ¿no? Vamos a agregar la función. Le vamos a asignar un nombre y en Browse vamos a buscar el archivo, le vamos a dar la ruta que hemos creado, ¿no? El archivo TXT. Y vamos a convertirlo en uso por defecto. Se va a aparecer esta pantalla, ¿no? En donde ya se encuentra grabado el espectro, ya se encuentra asignado en el ETAPS. Le damos OK. Luego nos va a aparecer
¿no? Que ya está el espectro sigma en X. Ese es el nombre que se le ha asignado. Ahora procedemos a definir los sismos. Para definir los sismos, entramos a la pestaña Define, cargar casos, ¿no? Y agregamos un nuevo caso. Le asignamos un nombre, en este caso sismo en X, ¿no? Le colocamos el tipo, cargamos el tipo, el caso, en este caso response spectrum, y vamos a agregar unas cargas. En este caso, en U1, le agregamos la función que es el espectro sigma en X, y en la escala de factor ponemos 1. Y en U3 lo multiplicamos por 2/3. Colocamos en modal, después en la combinación modal también CQC, tenemos que verificar que esos datos sean correctos. Y en excentricidad del diafragma tenemos que darle 0.15%, ¿no? Y eso lo colocamos en modificar, y le ponemos en 0.05 para que considere el TAPS 5%. De igual manera, hacemos lo mismo para el sismo en Y, ¿no? Creamos una copia del sismo en X y le cambiamos el nombre. Y la variación se hace en U2. Ya no es U1, sino U2, y le ponemos el factor de escala 1, ¿no? Los datos siguen cargar, la verdad 9 Tenorio, ¿hiciste las aparece verificaciones? Sí. A ver, después de haber analizado, y de haber aplicado pues, ¿no? los 3 modos, obteniendo las tablas, pues este es en el criterio modal, este es el cuadro que me da el ETAPS, en donde podemos ver que el 90% de la participación de la masa me da entre los 3 casos. En el modo 1 se ve que el movimiento de mi estructura, en este caso, es en el eje X. En el modo 2 es en el eje Y, y en el modo 3 no, hay una rotación. Sin embargo, en los 3 se cumple con la participación del 90% de masa. Bueno, luego, a ver, este es el cuadro para verificación, ¿no? Del límite de la distorsión entre pisos. También cumple. Me ha salido bien mínima la distorsión inelástica con respecto a los pisos. Y se puede observar que cumple, ¿no? Que la norma me pide 0.007 y mi distorsión es bien baja. Tanto en el sismo en X como el sismo en Y. Ahora, para desplazamiento de cortantes, también, ¿no? Estos son los cortantes o los periodos que me da el ETAPS y los coloqué. Como son menores a 0.6, utilicé el 2.5 y esos son mis sub, ¿no? Una vez que analicé mi estructura y saqué las tablas, pude verificar por mediante la cortante el sismo en X y el sismo en Y, donde
se puede ver que el 80% de la cortante estática es menor a la cortante dinámica, ¿no? En ambos casos, en el sismo X y el sismo Y. Por lo tanto, el factor va a ser 1 y no hay que modificar ningún factor. Eso sería todo, ingeniero. Tenorio, ¿a qué se debe que tus distorsiones te salen bajísimas? Bueno, de acuerdo a mi estructura, de acuerdo a los cuadros que me ha mandado el ETAPS, bueno, me sale, este es el cuadro que me da el ETAPS. Y estos son mis máximos desplazamientos, ¿no? Bueno, es lo que me da el ETAPS, es lo que me arroja el ETAPS. ¿En qué rango están las dimensiones de tus columnas? Ya, están en 25 por 25, todas. Ya. Ah, ya. Puede ser que tiene solamente un piso, puede ser. No, mi estructura está en 3 pisos. Si gusta, le abro el ETAPS para que verifique. ¿Cuántos pisos tienes? 3. Y 3 pisos con 25 por 25 y te sale así. Sí, ingeniero. Ahí hay que revisar bien las cargas. Carga muerta, carga viva. O de repente hasta el módulo no, perdón, eh, el peso específico, la unidad, la unidad de las cargas y los pesos específicos, o hasta el módulo de elasticidad. Hay que revisar bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque Bien. con 25 por 25 que te salgan así, esas distorsiones, eh, es raro, hay que verificarlos bien. Y por lo demás, el resto sí está muy bien. Me parece muy bien el trabajo que has realizado. Como va a demorar y mis datos se me van a acabar, vamos a pasar al siguiente Ah, temario, por favor. ya. Ok, ok, ingeniero. Bien, muchas gracias. El siguiente, no vi en la lista, se me cortó antes. Ah, ya, sí, 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 veo tu. ¿Quién sigue de Tenorio? Ingeniero, buenas noches. Castro, Ya, inicia, por favor. ¿me escucha? ¿Se me puede escuchar, ingeniero? Sí, Castro. Ok. Buenas noches con todos, buenas noches, ingeniero. Bueno, como puede ver aquí, con estas dimensiones que podemos observar aquí en mi estructura, se ha cumplido que mi desplazamiento, ¿no? Con mis columnas de 30 por 40 centímetros, como podemos apreciar. Aquí en mi Excel, tanto en el sismo X como en el sismo Y, ¿no? También cumple que la distorsión inelástica es menor a 0,007. Esto se hizo después de que, bueno, he calculado, ¿no?, mi sismo dinámico y lo he colocado en el ETAPS, como podemos observar. Bueno, aquí como podemos observar, Z es 0,45, Z que es mi factor de zona, U que es mi factor de uso, es 1, mi factor de suelo que es S que es 1,05, RO que es el coeficiente básico de reducción, 8. Y bueno, luego comparé mis cortantes, donde calculo el factor, ¿no? La cual lo realicé. Lo realicé dividiendo mi sismo dinámico con el 80% de mi estático, como podemos observar. Y este resultado lo pasé a introducir a mi ETAPS.
y lo volví a verificar mis desplazamientos. Y para poder verlos, fui ya aquí a Display, luego a Show Tablets, luego fui a Point Output, luego a Display Segments, luego fui a Tablet Story Max y, y, y bueno, y yo de la captura de pantalla, sí, como lo podemos apreciar, ¿no? Y calculé la distorsión inelástica. Como lo mencioné en el caso, en mi caso es menor a 0,007. Gracias, ingeniero. Ya tienes distorsión aproximada en el eje Y, pero en el eje X está bastante bajo, ¿no? Si bien es cierto, las distorsiones tienen que ser menor a 0,007, pero el hecho de que las distorsiones sean demasiado bajas van a hacer que la estructura esté, o que la edificación esté sobreestructurada. Eso es antieconómico. Entonces, podemos estar nosotros cercanos, sí, al 0,07. Podemos trabajar con 0,04, 5 y en casos extremos hasta muy cerca de 0,07. Pero distorsiones bajísimas quiere decir que nuestra estructura tiene columnas demasiado grandes, ¿no? Pero que tenga distorsión bajísima y dimensiones pequeñas, hay que revisarlo. Ok, gracias. Ok, gracias. Siguiente, por favor. ¿Quién seguía? Tenorio Castro, luego. González, ¿no? Ingeniero, buenas noches. ¿Se logra apreciar mi pantalla? Sí, 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 González. En primer lugar, buenas noches. Creo que, bueno, los datos ya obtenidos son del reglamento de factor zona, el uso, los coeficientes, todo ello. eh, ya son datos de la E020. Bueno, la gráfica es la gráfica espectral, ¿no? Que nos da la relación entre la aceleración espectral y el periodo. Bueno, esta gráfica, como ya mencionaron con estos puntos, vamos a pasarlo a bloc de notas que vamos a insertar luego a nuestro ETABS. Mi edificación es de 3 niveles. Bueno, el proceso que continúa, ¿no? Primero tenemos que definir la masa, ¿no? Tenemos que definir la masa. Acá modificamos, donde ya le he brindado todos esos datos, donde nos dice que es la carga muerta más un porcentaje de la carga viva, que vendría a ser el 25%, ya lo coloqué todos esos factores. Luego lo que vendría es hacer nuestro Excel, todo ello, y definir, ¿no? nuestro espectro, tanto el espectro en X, ¿no? Entonces vamos a definir funciones y acá es, ¿no? Como definimos nuestro espectro, que es de nuestro mismo Excel, lo insertamos. Y luego tenemos que definir tanto el sismo en X y el sismo en Y, que vendría a ser acá en load case, ¿no? Aquí el sismo en X y el sismo en Y, donde ya lo realicé todo ello, ¿no? Todos esos procesos. Y de igual manera, el sismo en el eje Y también. Luego tenemos que ir a define modal case, porque por piso nos indican no hacer
3 modales máximos. Mi edificación es de 2 pisos, entonces, ¿no? Coloqué 6. Luego de ello vendría es el análisis de nuestra edificación y bueno, se está realizando el análisis y aquí podemos observar, por ejemplo, bueno, vamos acá, el sismo en X, por ejemplo, aplicamos y podemos ver, ¿no? Nuestro desplazamiento, tanto en X, también en el Y, aplicamos, se puede ver en la pantalla cómo se desplaza. Y si queremos ver, ¿no? Tenemos que también ver las tablas. Vamos acá en desplazamiento. Vamos a ver nuestros máximos desplazamientos. Ponemos en el sismo en X, dirección X. Y estos serían nuestros máximos desplazamientos, ¿no? De las cuales esto de acá ya lo pasé a mi Excel. Y hicimos una verificación tanto en el sismo en X. Y bueno, antes de ello no me cumplía. Mis columnas eran de 25 por 25 y mi edificación era de 2 pisos. Y opté por aumentar, ¿no? mis dimensiones de mis columnas a 35 por 35 y de las cuales me sirvieron mucho porque ahí sí me botó un menor al límite, ¿no? El 0.007, ¿no? Mi distorsión inelástica. Y de igual manera para el sismo en Y, podemos verificar acá, poner el sismo en Y, dirección Y. De igual manera este de acá lo copié y lo pegué en mis máximos desplazamientos y nos dio una distorsión inelástica, ¿no? De 0.002, que es menor al límite. Y es así también como hice mis cortantes, mi verificación, ¿no? De cortantes, tanto dinámico y estático, que también se puede visualizar ahí en el mismo cuadro aquí. La parte de structure, la parte de aquí, la parte de, a ver, todo del centro. Bueno, acá vemos nuestras verificaciones de nuestra cortante. Nuestra verificación, por ejemplo, sale a 8.851. A ver. Bueno, acá hicimos la verificación, ingeniero, y sí me votó más del 80% de que mi cortante dinámica es mayor al 80% de mi cortante estática. Y mi verificación de desplazamientos también están todos hechos. Eso sería todo, ingeniero. Ok. Muchas gracias, González. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Se logra visualizar, ingeniero? Ahora sí hizo. Ya, ingeniero. Bueno, estas eran mis medidas iniciales, ¿no? Una columna de 30 por 30. Tenemos viga peraltada 1, viga peraltada 2 y lo que son las vigas secundarias. Eso de ahí fue introducido el ETAPS. Como se puede observar, aquí están las cargas. Vamos a chequear la verificación. En la azotea, por ejemplo, una carga viva de 100.
según la norma, y una carga muerta de 171, que viene a ser de ladrillo y de los acabados. Y en el primer piso de 200 y de carga muerta 171. A esta carga distribuidas vienen a ser de los muros. Bien, en primer lugar, para hacer el análisis se comenzó modificando lo que es la masa. Y según la norma E060 se considera la carga muerta más el 25% de la carga viva. Luego de eso, tenemos que hacer el análisis, lo que viene a ser el análisis dinámico modal espectral. Para eso, tenemos que utilizar estos datos, ¿no? Estos coeficientes, que en mi caso, estos coeficientes por ser de Barranca, una zona de Z de 0.45, factor de uso, que es de vivienda de 1, factor de suelo de 1.05, amplificación sísmica 2.5, y reducción sísmica va a quedar de 8. Entonces, esto de aquí fue insertado aquí. Para el análisis dinámico modal, bueno, no se usa el periodo va a ser usado para el análisis estático. Entonces, ¿estos datos para qué me sirve? Para poder hallarle a la gráfica el espectro de pseudoaceleración versus el periodo. Esto de acá fue insertado en un bloc de notas para posteriormente insertarlo en el ETAPS, donde dice aquí, define función, espectro de respuesta, se le inserta desde archivo, se modifica y luego se puso desde usuario. Y asimismo se hizo con el espectro en Y. Luego de eso, se va a hacer lo que es la definición del load case, de los casos de carga. En este caso se ha creado el espectro en X, el espectro en Y, modificándolo y colocando aquí un espectro en X, un factor de 1, ya que en el Excel se consideró lo que es la gravedad, y al considerar la gravedad se considera un factor de 1. Y según la norma, la E030 nos dice que en la dirección vertical, en el Z se considera los 2/3, que viene a ser esto. Los diafragmas, que viene a ser una excentricidad de 0.05, y de la misma manera se hizo para el espectro en Y. Se modificó, se consideró, en este caso como en el espectro en Y sería una aceleración en 2, con una escala de 1, y en G sería 2/3. Luego de eso vamos a hacer lo que es los casos modales, modal case. Lo modificamos y se consideró GRES por pisos. Obviamente que pueden ser más, debe cumplir la masa participativa, pero como para comprobar se consideró GRES por piso. Bien, luego de eso comenzamos a analizar, en este caso ya está analizado, y vamos a comprobar lo que viene a ser el porcentaje de masas. Bien, vamos a ver para que se compruebe desde la misma tabla. Vamos a lo que es en la parte de Modal Information. Vamos a seleccionar los dos primeros. Y se puede ver aquí lo que son las participaciones de las masas. Entonces, con estos datos tenemos acá los 6 casos modales. Se ha tomado una captura a estos 6 casos modales. Entonces se puede observar que son los mismos. Y se puede observar que en las 3 primeras direcciones la suma viene a ser el 90%. Mi primer caso modal prima en el eje X, en mi segundo caso modal en el eje X también, y en mi tercer caso modal hay más torsión porque viene a ser el Y. Luego de eso se pasó a lo que viene a ser la verificación de las derivas, la verificación de los desplazamientos. Inicialmente, al utilizar estos datos de una columna 30 por 30, con estos peraltes y estas vigas secundarias, no me cumplió. Me salió estas derivas. Sale que en el piso 1 me sale una distorsión inelástica de 0.01, sobrepasa a la distorsión límite, que es 0.07. Igualmente acá, en el sismo en Y, sobrepasa. Por lo tanto, lo que hice fue aumentar la sección de las columnas. Aumentamos la sección de las columnas
una columna, era 30 por 30 y se cambió una columna de 40 por 40. Además, estas vigas que están en sección en el eje Y, en dirección, eran secundarias, pero le cambié por una viga peraltada 2, ya que con solo cambiar la columna aún no cumplía la verificación de las derivas. Entonces lo cambié por una viga peraltada 2 y a todo lo que está en el eje X con una viga peraltada 1. Y es así que recién de esa forma me pudo cumplir. Nos vamos a Show Table para ver lo que viene a ser los desplazamientos. Verificamos aquí los desplazamientos. Bueno, vamos a seleccionar solo los máximos. Vamos a seleccionar los máximos. En este caso solo esto de aquí sería. Y me cumple estos datos de aquí. En el sismo en X me cumple 0.5267 que tenemos aquí en la verificación de derivados y 0.03564. En este caso mi distorsión inelástica en el piso 2 me sale en esto, pero en Y me sale esto, que podría decir que sí se cumple, ¿no? Aunque es el máximo. Aunque tendría que analizarse bien quizás para aumentar un poquito más la distorsión inelástica. Y lo que viene a ser en el eje Y, que vienen a ser estos datos, 0.4752 y 0.3226. Esto viene a ser mi distorsión inelástica. En el story, en el nivel 2 sí me cumple, en el nivel 1 también está pegadito, pero podría decirse que sí se cumple. Bien, ya tenemos la verificación de las masas, la verificación de las derivas. Ahora tenemos que cumplir lo que es la verificación de la cortante basal. Según la norma E060 nos dice que cuando es una estructura regular, el 80% de la carga estática de la cortante basal debe ser menor a la carga dinámica. Siempre y cuando sea regular, ¿no? Porque si fuera irregular sería el 90%. En este caso me salió que mi carga dinámica es este dato, 41.907. Esta es mi carga estática. Le sacamos el 80% y me cumple que este 80% es menor a la carga dinámica. Y como es menor, se le deja con un factor 1. Bien, ingeniero, eso sería todo de mi parte. Ok, muchas gracias, Iso. Siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Tenemos lo que es la carga sísmica estática, espectro en el sismo. Luego de eso se ingresó el ETAP, se hizo los procedimientos que... En cuanto a los desplazamientos, aquí está la captura del ETAP. La distorsión inelástica está en Y y sí cumple. El sismo en Y también cumple. Por ti ya puedes subir un poco el volumen, no se escucha muy bien. Ya está bien. ¿Ahí me escucha bien, ingeniero? Sí, sí, Ya. En cuanto a la verificación de desplazamiento, les decía que la distorsión inelástica está dentro del límite, en tanto en X como en Y, pero para eso yo he tenido que variar mis secciones. Mis columnas están de 35 por 35 y tengo vigas de 30 por 35 y de 30 por 40. Luego, en el caso de la cortante, me salía inferior lo que es la dinámico con respecto al 80% del estático. Entonces, opté por un factor, en caso del X y el Y. Se insertó el factor en el tab y al final, aquí está, el factor de 1.02 en X, el factor de 1.22 en Y. Acá está insertado el factor y al final cuando volví a corroborar, quedó casi cerca 1. Mi pregunta es si así queda, ingeniero, o no sé qué procedimientos pueda seguir luego de eso.
Porque desplazamiento sí me ha cumplido, pero en caso de cortante, con el factor recién me cumple. No sé si algo más tengo que hacer ahí. Y aquí están mis secciones. Si ya cumple con las cortantes, no hay problema. Ya, mis ¿Cómo está la verificación de desplazamientos? Aquí está. En X está 0.0045 y 0.0069. En Y sí está un poco más bajo, que es 0.0015 en ambos. En ambos casos cumple. ¿Tuviste que hacer algún cambio o directamente cumplió? No, el cambio de secciones en las columnas, porque yo tenía inicialmente mis columnas de 30 por 30. En las columnas las puse de 35 por 35 y las vigas tenía de 25 por 40 y las he tenido que poner en 30 por 40 para que cumpla, porque no me cumplía con las vigas. He tratado con las vigas de 25 por 30, 25 por 35 y solamente con 30 por 40 cumplía. Ah, ya. Ok. Ok, gracias. Bien, a los demás vamos a calificarles directamente ya del sistema. La asistencia voy a tomar de acuerdo a la lista que me aparece, ¿no? Muchas gracias.